Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles, soy el pastor Carlos Aquino. Quiero compartir con ustedes lo más importante de la humanidad, de las personas. La palabra de Dios que está registrada en la Biblia. Antes le invito a hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos para entrar en comunión en nombre de Jesucristo ante Dios Padre. Cerremos nuestros ojos. Mi Dios, mi Padre, Dios amado, Dios de misericordia, santificado sea tu nombre. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Papá Dios, por esta oportunidad que nos das. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo y con tu colirio celestial venga a limpiar nuestro oído, nuestra vista, nuestra mente y a sensibilizar nuestros corazones para que podamos entender y comprender tu palabra, Señor. Y así, Señor, movernos conforme a tu agrado y conforme, Señor, a tu voluntad. Bendice esta nación paraguaya, tu pueblo santo que es tu iglesia y tu pueblo de Israel. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Papá Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos y amigos, quiero tocar un tema. ¿Quién es Jesús? Y Jesús es mi Rey. Él es Rey de Reyes. Él es Rey del cielo. Es Rey de Israel. Es Rey de gloria. Él es Señor de señores. Es el Rey de la rectitud. Ese es mi Rey, el Señor Jesús. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5 y del 9 al 13 vamos a lecturar. Y dice así la palabra de Dios. En un principio era Logos, y el Logos estaba ante Dios. Dios era el Logos. En un principio, éste estaba ante Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra de Dios aquí nos dice que el Logos, en otra versión el verbo, es la palabra. La palabra es Jesús. La palabra que es Jesús creó todas las cosas. Por él fueron hechas todas las cosas. Él es tu creador. Él es nuestro creador. En él había vida. Él era la luz y la luz estaba en el mundo. Y las tinieblas no prevalecieron ante esa luz que es Jesús. En el versículo 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo estaba en el mundo. Y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hermanos, en el versículo 9 y 10, la luz estaba aquí. Ese es Jesús. Él era la palabra, o es la palabra, perdón. Él vino a los suyos, que es su pueblo de Israel, el pueblo judío. Ellos no lo recibieron, no lo admitieron, no lo aceptaron como hijo de Dios, como el Rey de Reyes. Es más, le entregaron a los romanos y los romanos lo mataron, como sabemos. En el versículo 12, y quiero aquí llamar la atención, nos tiene que llamar la atención a todos, dice, pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Reitero, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, la noticia es que muchas veces decimos que somos hijos de Dios porque Él nos creó. Pero hay una diferencia entre ser una criatura e hijo de Dios. Criaturas somos, porque fuimos creados así como el cielo, la tierra, el mar, las estrellas, los animales, los peces. El hombre también es una criatura. Pero nos constituimos en hijos de Dios a partir de que creemos en su nombre, el Señor Jesús, y le recibimos en nuestro corazón al Señor Jesús. A partir de allí nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 13, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nacimiento es espiritual
y es por voluntad de Dios, no por voluntad mía, ni de mi padre, ni de mis abuelos, que mis hijos van a ser cristianos. Ellos deben realizar el acto de creer y de recibir al Señor Jesús para que también sean cristianos y tengan los beneficios de su misericordia. Hermanos, Jesús es el Rey y es soberano. Es perdurablemente fuerte. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Es imperialmente poderoso. Es el más grande fenómeno que cruzó el horizonte del mundo. Inmortalmente bondadoso, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores. Ese es mi Jesús. Su palabra, hermanos, dice en el capítulo 1, siempre 33, dice así: y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Él me dijo: sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hermanos, aquí nos tiene que llamar poderosamente la atención lo siguiente: Señor Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo de Dios. En el Jordán, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se abrió los cielos, se escuchó una voz y en forma de paloma posó sobre Jesús, que era el Espíritu Santo. Y Él es el único autorizado que pueda bautizarnos con su Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo es que nosotros tenemos, que mora en nosotros, tenemos el beneficio donde es autorizado para que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, cambie nuestra vida, nos fortalezca, nos sentamos fortalecidos, afirmados en su palabra y podamos sobrellevar la vida del mundo o en el mundo. A través de su Espíritu Santo podemos perdonar. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hacemos un perdón del mundo, como es sabido. A las personas le decimos: te perdono, pero no me olvido de lo que me hiciste. El perdón, el verdadero perdón, es a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no tenemos capacidad ni para perdonar. Hermanos, podemos ver que, como decía en el versículo 1, que es una voluntad de Dios. Y Dios requiere que nosotros volvamos a nacer. Y eso encontramos, que ese nacimiento es un nacimiento espiritual, encontramos en el capítulo 3, siempre del Evangelio de Juan. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y le dice Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, por un lado la palabra nos dice que este magistrado principal, Rabí, un conocedor de la Escritura, del Antiguo Testamento, escondido a altas horas de la noche, las 12 aproximadamente, para que nadie le vea que fue a conversar con el Señor Jesús, se va, lo visita y le pide cómo hacer para entrar en el reino de Dios. Y Jesús le dice que debe nacer de nuevo, que debe nacer del agua y del Espíritu. En donde Nicodemo lo consulta: y cómo puede hacer uno, siendo viejo, puede entrar nuevamente en el vientre de su madre. Y Jesús le vuelve a explicar. A pesar de que él era un conocedor de las Escrituras, no entendía. Es lo que hoy nos ocurre. Podemos leer, pero no entender. Entonces Jesús le dice: si no nace de agua y de Espíritu, que viene a ser el agua la palabra, y el Espíritu el Espíritu Santo, si no se nace de nuevo,
no se puede entrar en el reino de Dios. Y ahí quiero llamar la atención a los hermanos y a las hermanas. Podemos ser religiosos, podemos estar yéndonos todo el tiempo en una congregación, en una iglesia, pero si el Espíritu Santo no mora en nosotros, el Señor Jesús no nos bautiza, estamos perdiendo tiempo. Necesitamos hacer lo correcto. Necesitamos que el Señor Jesús nos bautice y el Espíritu Santo esté en nosotros. Y bautizarnos en el agua, entrar y salir, porque al entrar y salir estamos haciendo el acto simbólico de la muerte de Jesús, la muerte y su resurrección. A partir de ahí viene la conversión. Pero la palabra dice que si no nacemos de nuevo, no podremos entrar en el reino de Dios. Hermanos y hermanas y amigos, sigue diciendo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 6. En el versículo 28, 29, encontramos la verdadera obra que Dios Padre quiere que hagamos. Y dice así, en el versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Versículo 9, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Entonces la obra de Dios, hermanos, todas las obras que hacemos en el mundo es buena. No es que tenemos que rechazar ni que está mal. Ser solidario, ser donador, ser trabajador, hacer todos los trabajos que estamos haciendo. Pero la obra verdadera que registra la Biblia dice que creáis en el que Él envió. Dios Padre, ¿a quién le envió? A Jesús. Tenemos que creer en Jesús. Esa es la verdadera obra. Encontramos nosotros siempre en el capítulo 6, versículo 40, cuál es la voluntad de Dios Padre. Y dice así, porque esta es la voluntad de mi Padre, que de todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermanos, la voluntad del Padre es que creamos en el Jesucristo y sigamos sus mandamientos, sus palabras. Esa es la voluntad de Dios Padre. Quiero leer con ustedes también en Romanos capítulo 8, versículo 9, que dice la palabra del Señor así. El capítulo 8, versículo 8, vamos a leer primero, dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El 9, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de Él. Hermanos, acá también quiero llamar la atención, y nos llama la atención su palabra, que una vez que nosotros le recibimos al Señor, ya no debemos y no tenemos ni obramos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y nosotros obramos conforme a la dirección y al guía que el Espíritu del Señor nos da. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Ya no viven ellos, sino en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, aquí nos llama poderosamente también la atención la palabra del Señor en esta parte. Hermanos, en Romanos, también capítulo 10, versículo 9, la palabra del Señor dice así, porque tenemos que saber cómo hacer para que seamos salvos. Y la palabra del Señor dice así, si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, claramente nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que tenemos que confesar al Señor Jesús como único y exclusivo Señor, y tenemos que creer en nuestro corazón que Dios Padre lo resucitó y hoy está a su mano derecha o a su lado derecho. Si confesamos con nuestra boca y si creemos en nuestro corazón que eso es así, entonces seremos salvos. No existe otra manera. Señor Jesús es el único mediador y es el único abogado ante Dios. No existen intermediarios. Y esa es la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que estamos hablando, hermanos y hermanas, no es una religión. No son ideas, no son conceptos, no son filosofías, no son ciencias, no son cuestiones científicas, sino es la palabra de Dios que se toma o se tiene por fe, que está por encima de todas las cosas. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús, Él guarda, guía y sostiene al débil. Él sana a los enfermos. Él cura al leproso. Él salva a los pecadores. Él libera a los cautivos. Él bendice al joven. Él da fuerza al débil. Él recompensa a los ancianos. Él embellece a los mansos. Él es Jesús. Ese es mi Rey. Su palabra en el capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos y como sabemos, Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Cualquier forma que yo intente llegar a Dios no tiene un resultado positivo o efectivo. Sí o sí tengo que llevar a través del Señor Jesús. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y nadie llega al Padre si no es por Él. Por otro lado, el Señor Jesús nos dice que la palabra que Él habló no fueron sus propias palabras, sino de Dios Padre. Y en el versículo 13 nos dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Muchas veces, hermanos y hermanas, estamos orando directamente a Dios, pero no utilizamos el camino correcto, que es el nombre de Dios. Y Dios Padre nos mira porque nos ama, nos quiere, porque Él al final nos creó, pero muchas veces no nos conceden las cosas que pedimos, porque tenemos que sí o sí pedir en nombre del Señor Jesús. Esa es una regla o mandamiento que debemos cumplir. Entonces, hermanos, el Señor Jesús es el creador de todas las cosas. El Señor Jesús, Él es la fuente de la sabiduría. Él es la llave del conocimiento. Él es la entrada de la gloria. Él es el camino de la paz. Su palabra es permanente, su gracia suficiente, su vida inigualable, su misericordia eterna y su reinado justo. En el versículo 17 del capítulo 24, el Señor Jesús oró a Dios, pidiéndole que todas las personas que Dios Padre le dio a Él, a Jesús, vaya con Él en su gloria. Ese es nuestro lugar. El Señor Jesús nos creó para que nosotros seamos hijos y seamos familias, no solo en la tierra, pero por sobre todas las cosas para que seamos hijos y familia
en la eternidad, para glorificarle, para adorarle, para alabarle en la eternidad. Hermanos y hermanas, estamos aquí en la tierra solamente para practicar, solamente para ejercitarnos, para que una vez pasado la prueba podamos entrar en la gloria del Señor. Ese es tu camino, ese es tu lugar. Tú no eres de aquí de la tierra, tú eres del cielo. Y entonces tenemos que mirar las cosas de arriba. Hermano y hermana, te invito para que puedas estar en el reino del Señor. Te invito, hermano y hermana, que lo primero que tenés que hacer, y tenemos que hacer todo, es aceptar al Señor Jesús, confesar que Él es el único Señor y Salvador. Por eso, en este momento quiero que levantes tu mano derecha, cierre tus ojos y vamos a hacer esta oración. Repite conmigo. Mi Dios, mi Padre, Dios amado, Dios de misericordia, en nombre de Jesús, gracias te doy por esta oportunidad. En nombre de Jesús te pido, mi Dios, que a través de tu Espíritu Santo me des palabras, Señor, para hablar conforme a tu voluntad. En este acto confieso por mi boca que el Señor Jesús es mi Señor en forma exclusiva y renuncio a todo pacto satánico que he hecho antes, directo o indirectamente. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Lávame, Señor, con tu sangre preciosa. Prepárame a través de tu Espíritu Santo para que te pueda servir y sea útil, Señor, para tu evangelio y tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, gracias te doy por todo. Amén y amén.